¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema que lleva por título término excluido. El término excluido, chicos, como su nombre lo indica, viene a ser el término que no pertenece a un determinado campo semántico. Ese es el término excluido. Para poder nosotros resolver ejercicios sobre término excluido, debemos, en primer lugar, pues, ¿no? Establecer una relación, por ejemplo, de la premisa, en este caso sería la palabra que nosotros vamos a comparar y a relacionar con las demás alternativas de un determinado problema, y que esta palabra tenga una similitud con la premisa, y la palabra pues que no cumple o que no pertenezca al campo semántico, lo vamos a excluir, vamos a suprimir, ¿no? Ahora, cuando nos referimos al campo semántico, el campo semántico nos referimos a la agrupación relativamente extensa de palabras, que a pesar de guardar ciertas, ¿no?, diferencias, van a poseer semas comunes que van a determinar una vinculación, ¿no? Una vinculación, relación entre algún significado. Y en los semas nos estamos refiriendo a las unidades mínimas de significado, a las unidades mínimas. Por ejemplo, podemos mencionar como ejemplo la palabra neblina, mencionar neblina, y podemos poner ejemplos: niebla, espesa y baja, ¿no? Así es la niebla espesa y baja. Significado. Y tenemos también, por ejemplo, a ver, otra palabra que podemos mencionar, por ejemplo, la palabra caliciné. Caliciné. Palabra caliciné. La palabra caliciné, es niebla y oscuridad. Niebla y oscuridad. ¿Ya? Ese es el significado. Me avisan, chicos, por favor, si han terminado para continuar. Todavía no, profesor. Todavía. Ya, chicos, a ver, mientras van copiando. Eh, bueno, también podemos mencionar otro ejemplo, como incluso también está en la ficha. Por ejemplo, podemos mencionar, por ejemplo, las áreas que ustedes están llevando, por ejemplo, física, química y biología son, en este caso, ciencias, ¿cierto? Por lo tanto, tienen una ocupación en común. También podemos mencionar incluso historia, ¿no? Historia, astronomía también, que son ciencias, está dentro de ese grupo de lo que es las ciencias. Pero si nosotros observamos de las analogías, debemos tener en cuenta que van a haber términos en común. Pero la diferencia, por ejemplo, que les he mencionado último, en ese caso, entre la astronomía, más que todo, aparte que es una ciencia, se ocupa de los astros, ¿no? En este caso, podemos nosotros mencionar a la astrología como un término que lo vamos a excluir, ¿no? Porque básicamente esta ciencia eh, no guardaría relación, pues, con otros campos semánticos. ¿No, chicos? Continuamos.
Me avisan terminados todos, chicos, para continuar. Ya, número 2, ya, segunda diapositiva, me avisan. Bien, entonces, como estaba comentando también, el término excluido también es una opción, por ejemplo, que no va a corresponder al campo semántico, ¿cierto? A ver, siguiente diapositiva, ¿ya? En la siguiente vamos a poner aquí, vamos a colocar aquí, por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo con la palabra abogado, ¿ya? Ya, la palabra abogado. Veamos aquí, ¿ya? Ya, ahora, en esta palabra, por ejemplo, vamos a poner algunas premisas. Ponemos alternativa A, un recurso. Ponemos B, dictamen. Ponemos C, demanda. D, código. Y E, apelación. Ya, por ejemplo, ahí tenemos cinco alternativas para poder determinar, en este caso, el término excluido. Ya, por ejemplo, en el caso del abogado, el abogado es un licenciado en Derecho, ya es un licenciado en Derecho, en los cuales él se dedica pues a defender, ¿cierto? A defender un juicio. Eso es lo que hace el abogado. Tanto los derechos e intereses de sus litigantes y dar una opción sobre cuestiones judiciales. Ya, por ejemplo, los vocablos que vienen a ser en este caso el recurso, demanda y apelación, son palabras que están, digamos, relacionadas, son palabras que están vinculadas entre sí. Son palabras que están vinculadas, así como también código. Entonces, aquí la palabra que no guarda relación sería en este caso, ¿qué cosa es? El dictamen, ¿cierto? El dictamen. Porque el dictamen hace referencia a una actividad que corresponde propiamente a un fiscal, no a un abogado. Entonces, el dictamen corresponde más al fiscal. Entonces, el término que vamos a excluir en este caso sería el dictamen. ¿No, chicos? De esa manera, ¿no? El dictamen sería el término que vamos a excluir, ¿ya? Se pone acá un poquito. Ojo de azul, ¿ya? Ya, la alternativa sería el dictamen, ¿ya? Acá le ponemos. Ya, ese sería el término que vamos a excluir, ¿ya, chicos? Dictamen. Me avisan para continuar.
Bien, a ver, vamos a ver otro ejemplo más, chicos, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Terminaron? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Siguiente diapositiva, ¿ya? No se olviden, por favor, copiar en su cuaderno, ¿ya? Puede poner lo anterior. Me estoy preguntando, no me dicen. Ya está. ¿Ya terminaron todos? Sí. A ver, siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a también a resolver la actividad de aplicación, chicos, ya no se preocupen, ¿no? Solamente son ejemplos adicionales nada más, ¿ya? Son ejemplos adicionales. Bien, a ver, veamos otra palabrita. Digamos, a ver, vamos a ver otra palabra que podemos nosotros determinar su término excluido. Ya. Ponemos aquí carne. ¿Ya? Alternativa A. Alternativa A. Ponemos bizcocho. B. Cuchillo. Alternativa C. Banana. Alternativa D. Pescado. Alternativa E. Jamón. Ya, a ver, de estas alternativas, ¿cuál sería el término excluido? ¿Cuál sería el excluido, chicos? ¿Cuál de ellos excluimos en ese ejemplo? Tenemos bizcocho, banana, pescado y jamón. Y en este caso sería la alternativa B, ¿cierto, chicos? Es la alternativa B, puesto que el cuchillo lo utilizamos para cortar, ¿no? Listo, en este caso sería la alternativa B. Es un utensilio de cocina, ¿no? Así como la carne es para poder consumir, el bizcocho, la banana, el pescado también. La alternativa B sería la alternativa de la pregunta número 2, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver un ejercicio más. Creo que acá nomás, ya para no estar ahí pasando otra diapositiva. Número 3. Número 3. Número 3. Ya, número 3. Corazón. Siguiente palabra. Ya. Alternativa A. Paloma. ¿No? Paloma. B.
Tenemos balanza. C. Horario. Y cruz. Paloma. A ver, cruz. Por ejemplo, en esa alternativa, el término que La B, incluir sería, a ver, por ejemplo, cruz, símbolo, representa la paz. El profesor, horario está sería. entre la A y la B. No, es el que vamos a excluir. Pero en ese caso, el horario, por ejemplo, cuando hablamos de horario, estamos refiriendo, pues, no tiene relación con la palabra, Es la C. el horario, ¿no? ¿Cierto? La alternativa sería la C. Ya. Listo, chicos, a ver, tomen nota para continuar. Luego, en el término excluido, también vamos a hablar acerca de su estructura y del método de solución que tenemos que tener en cuenta para poder determinar y excluir la palabra que no guarda relación con en este caso, en el campo semántico. Ya. Eso lo vamos a explicar en la ficha. ¿Ya? En la ficha ahí están justamente esa parte. ¿Me avisan, chicos, para continuar? ¿Terminaron? Ya, chicos, pasamos a la siguiente. ¿Terminaron? Sí. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, vamos a continuar ahora con la ficha. Ya está, ahí tenemos, por ejemplo, la ficha que se les ha presentado, ¿no, chicos? Bien, entonces, como les estaba comentando, en cuanto a ahora vamos a hablar de la estructura, por ejemplo. Ya les he explicado esta parte de la definición. La estructura está integrada, dice, por una o más palabras denominadas premisa y un conjunto de opciones designadas con letras, siendo una de las opciones del elemento no pertinente, ¿no? Es decir, el término que vamos a excluir.
Ahora, los tipos que vamos a estudiar hoy es el tipo semántico, y el tipo, en este caso, lógico, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el tipo semántico tenemos como ejemplo a la palabra ileso. Ileso. Y tenemos en las alternativas que es incólume, tenemos indemne, intacto, íntegro y inerme, ¿no? Esas son las alternativas. Bien, ahora, ¿qué palabra es lo que nosotros vamos a excluir? Por ejemplo, cuando nos referimos a ileso, se refiere a aquella persona que no ha sufrido lesión, ¿cierto? Que no ha estado dañado o está completo, ¿cierto? De repente en un accidente una persona, a veces en los medios, en las noticias, dice que ha salido ileso, o sea que no ha sufrido daño alguno, ¿no? Entonces, eso no define la palabra ileso. Bien, ahora, la palabra en este caso, que no guarda relación, en este caso sería inerme, ¿cierto? Inerme. Inerme significa a la persona que está sin armas, la persona sin armas, el desarmado, ya esa sería la alternativa, el término que vamos a excluir, ¿ya chicos? Muy bien, a ver, marquen ahí su alternativa, la alternativa E. Ya, ahora tenemos lógico, tenemos como palabra operación. Yo les pregunto, en la operación, en esa palabra, ¿a qué se está refiriendo cuando decimos la palabra operación? En este caso, A, esca- es un término médico, a ¿cierto? escapar, Claro, por ejemplo, tenemos ahí bisturí, ¿no? Por ejemplo, el bisturí se utiliza en la operación. De repente, cuando a una persona se le va a extirpar algún órgano, de repente que ha sido dañado, también se utilizan las tijeras, las agujas, ¿cierto? Para poner la inyección. Entonces, la alternativa que no guarda relación, en este caso, es la alternativa E, el estetoscopio, ¿cierto? El estetoscopio. Ya. ¿Y el estetoscopio qué cosa es? Un instrumento que se emplea para auscultar, ¿ya? No para operar, ¿ya? Esa es la diferencia. La alternativa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar ahora con la actividad de aplicación, chicos. A ver, todos listos para continuar. Me avisan, por favor, para empezar con la pregunta, con el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar con la pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1. La pregunta número 1 es la palabra difusión, ¿cierto? Luego, entre la palabra, por ejemplo, difusión y los términos como, por ejemplo, dilatación, expansión, divulgación, van a existir una relación de afinidad, ¿cierto? O sea, la idea es que esta premisa tenga cierta afinidad con las demás, en este caso, alternativas. Muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, si hablamos de una difusión de una noticia, por ejemplo, ¿no? Una noticia que vemos, una noticia, en este caso estamos difundiendo una noticia. La difusión de una noticia, podemos hablar también de la dilatación de un cuerpo, ¿no? Esta dilatación que se da, por ejemplo, ¿no? Cuando, por la acción del calor, ¿no? De la expansión del imperio. Entonces, ¿cuál sería la alternativa que no guarda relación con los demás? ¿Cuál sería, chicos? A ver, Carlos Ortiz, ¿cuál sería la alternativa?
que no guarda relación con los demás. ¿Cuál sería? A ver. Cristian Tapia. Jennifer, Yamir. Por ejemplo, la alternativa ahí que no guarda relación sería, en este caso, la coalición. Ya, la coalición. La coalición que significa unión, pues, entre grupos o estados, ¿ya? Coalición. Y ahí marquen la alternativa 1C, ¿ya? Siguiente, pregunta número 2. Inauténtico. El inauténtico se llama inauténtico a todo aquello que no es acreditable por las características que poseen, ¿cierto? Es el inauténtico. ¿Ya? Ahora, luego también esta palabra se relaciona con el término fingido, espuria, prófugo, también podemos mencionar adulterado, ya podemos hablar de un cuadro inauténtico, ¿cierto? De un cuadro inauténtico, ¿no? Eso sería. Ahora, la alternativa que no guarda relación es la palabra deteriorado, ¿cierto? Deteriorado. ¿Por qué? Porque indica que ha sido desgastado, menoscabo, es el término que se excluye, ¿no? El deteriorado. Ahí tenemos entonces. Siguiente opción, tenemos depósito. La palabra depósito, notamos que existe una relación de género-especie, por ejemplo, depósito. Por ejemplo, en el caso de las palabras que podemos ahí mencionar, es el archivo, el lugar donde se guardan los papeles, documentos, ese es el depósito, ¿no? Por ejemplo, el depósito de videos se llama biblioteca. El depósito de libros se llama biblioteca, ¿cierto? Y así tenemos, ¿no? Digamos, palabras que guardan relación. Pero ahora, aquella palabra que no guarda relación viene a ser el almacén, ¿cierto? ¿Y por qué el almacén? Porque la palabra almacén significa, ¿no? Donde se deposita, ¿no? Cualquier tipo de mercancía. En este caso sería almacén. Esa sería la alternativa que vamos a excluir. ¿Sí, chicos? A ver, vayan marcando, por favor. Siguiente palabra. Consistente. Consistente. La palabra consistente, apreciamos sobre todo un nexo de sinonimia entre existente, entre la premisa, ¿ya? Y los términos, por ejemplo, que podemos decir sólido, duro, macizo, ¿ya? Que sí guardan relación con la premisa. Se refiere más que todo al vigor, a la fuerza, ¿no? Eso sería. Ahora, por ejemplo, la alternativa que no guarda relación, en este caso sería la alternativa de vigoroso. ¿Ya? Vigoroso. ¿Ya? Vigoroso sería, ¿no? Esa es la alternativa que no guarda relación, porque las demás sí guardan, ¿no? Sólido, macizo, compacto. Entonces sería en este caso la alternativa que guarda relación. El vigoroso no guarda relación. Siguiente palabra, independencia. Cuando decimos independencia, que viene a ser la situación de un individuo, o no solamente individuo, sino también del Estado, que gozan de cierta libertad y de autonomía, ¿no? Cuando hablamos de independencia, ¿no? Como por ejemplo, de repente puede ocurrir en el caso de un joven, ¿no? Cuando cumpla la mayoría de edad, los 18 años, ¿no? De repente emanciparse, a eso me refiero, ¿no? Tener independencia. Ya que mientras son menores de edad no se da el caso, ¿cierto? Bueno, así nomás que toda una relación. Ahora, la pregunta que no guarda relación en este caso sería
la emancipación, pues, ¿no? Los otros sí guardan relación a redención, exención. Ya, 5E. Siguiente pregunta, aflicción. La palabra aflicción. Por ejemplo, en la palabra aflicción, esto se produce cuando hay digamos, ocurrido, por ejemplo, una desgracia, pérdida de un familiar, por ejemplo, la despedida, o el adiós a una persona de repente que se va de viaje al extranjero, cosas así, uno se siente pues afligido. Digamos, la aflicción es el desconsuelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Un familiar se va de viaje a otro país, al extranjero, ¿no? Entonces, uno siente nostalgia, ¿no? Viene a ser en este caso desconsuelo, físico, tristeza. ¿Ya? Ahora, entonces, la alternativa, pues, que no guarda relación, en este caso sería pena, pues, ¿no? Pena. ¿Ya? Continuamos, pregunta número 7. La pregunta número 7, tenemos la palabra bolígrafo, que por lo generalmente se utiliza pues para poder, ¿cómo se llama? Escribir. Son instrumentos de oficio, ¿cierto? Son instrumentos de oficio. El bolígrafo es un instrumento de oficio. Aparte de eso también, la alternativa que no guarda relación, ¿cuál sería, por ejemplo? La regla, por ejemplo, también es un instrumento que se utiliza, ¿no? Utilizamos regla, por ejemplo, los niños, los estudiantes, por ejemplo, utilizan regla. Son instrumentos que necesitan, que es útil. En este caso, para su, ¿no? Preparación, cuando van a realizar un dibujo o van a construir una figura geométrica, por ejemplo, ¿no? Se utiliza la regla. En el caso del bisturí también se utiliza, por ejemplo, también para poder hacer una operación, ¿cierto? Ya. La palabra que se va a excluir, en este caso sería la tela, pues, ¿no? Porque la tela no es instrumento, sino es una obra que está hecha, pues, ¿no? En sí, la tela ya está hecha, elaborada, que la tela se utiliza pues ya para confeccionar de repente algún terno, más que todo terno, algún traje, ¿no? Esa sería la tela. Siguiente palabra, niño. En el caso del niño notamos que existe una relación de sujeto entre las características, ya que tenemos conmociones, por ejemplo, incauto, curioso, expresivo, pequeño, imaginativo. Ya, el término, por ejemplo, pequeño, el término pequeño, es una característica, ¿no? Del niño, ¿no? Que podemos decir, por ejemplo, a un niño, digamos, de 10 años, por ejemplo, pequeño, podemos decir de cariño, ¿no? Pequeño, pequeño, ¿no? Ya, el caso pero si bien es una característica de un niño, que le podemos decir pequeño, es característica porque es de menor estatura, ya, eso no está referido, pues, a su desenvolvimiento, ¿cierto? No está referido a su desenvolvimiento, sino también, más que todo, a un rasgo físico de esa persona. De repente ese niño tiene, digamos, 14 años, pero es un niño de baja estatura, y le decimos pequeño de cariño, ¿cierto? Entonces, ahí la alternativa sería la alternativa de pequeño. Pequeño. Claro. Porque los otros sí son características. Pues un niño es curioso, expresivo, ¿no? Negativo.
Listo, siguiente, pregunta número 9. Clase. Por ejemplo, en una clase, ¿qué es lo que se ve en una clase, chicos? Por ejemplo, en una clase el docente explica su clase, ya sea, por ejemplo, puede ser de biología, de historia, ¿no? Explica su clase y los alumnos prestan atención. Entonces, eso es realmente que se ve en una clase, la explicación, la atención, también como que un docente de repente pueda aclarar o explicar una parte del tema que posiblemente de repente no se haya comprendido, ¿no? La aclaración de un asunto. Ahora, la alternativa que no guarda relación en una clase, ¿cuál sería, chicos? ¿Qué es lo que no guarda relación con clase? En este La C. caso, la alternativa que no guardaría relación es la alternativa B, claro, atender, ¿no? Porque normalmente en una clase el docente explica su clase, explica el tema que va a desarrollar, ¿no? Así como esclarecer, de repente un estudiante o el docente está, de repente, realizó un tema de ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Un tema de ecuaciones. Y de repente un estudiante no comprendió de repente un ejercicio que desarrolló el docente en la pizarra. Y el docente, ¿qué vuelve a hacer? Volver a explicar, ¿no? Chicos, vamos a volver a explicar. Así es, ¿no? Ahora, argumentar, por ejemplo, es, por ejemplo, cuando el docente explica, bueno, chicos, saben que este ejercicio de ecuaciones lo hemos resuelto utilizando la transposición de términos. Ya el profesor está argumentando, ¿no? Ahí está argumentando, está explicando lo que es la parte teórica, está argumentando que por qué ese ejercicio se resuelve de esta forma, ¿ya? Sí, entonces, ahí la alternativa sería B, alternativa B, ¿ya? Listo, pregunta número 10. Número 10. A ver, continuamos con la pregunta 10. En la pregunta número 10 tenemos a la palabra cárcel. Bien, bueno, en esta palabra, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, cuando se comete un acto delictivo, ya una persona va pues a parar a la cárcel frente a un acto delictivo. Ya, ahora, por ejemplo, los que cometen pues robos, asaltos, usurpación o más que todo documentos que no les pertenecen, ¿no? Ellos merecen la pena privativa que es la cárcel, ¿no? Por tratarse de formas específicas que van a quebrantar la ley, pues, ¿no? Hay una que quebranta la ley. Ahora, luego, en este caso, la palabra que no guarda relación es el delito, porque el delito alude a una acción ilícita, pues, ¿no? Una acción ilícita. Bien, chicos, a ver, continuamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Con la palabra progreso. La palabra progreso. La palabra progreso significa la acción de ir hacia adelante, de mejorar, de superarse, tener deseo de superación, como en el caso que ustedes lo están haciendo, ¿cierto? Ese progreso, están estudiando, están continuando con sus estudios, entonces eso significa la acción de ser mejores cada día, ¿no? La relación con los términos de estudio, planes, también tiene que ver sobre todo, chicos, lo que es el esfuerzo. Ahí está, por ejemplo, mira la relación que guarda, ¿no? El esfuerzo que realizan ustedes, por ejemplo, ¿no? Que estudian los domingos como una alternativa de poder estudiar. Esfuerzo, también tenemos el estudio, el estudiar. También incluye, por ejemplo, la planificación, porque ustedes obviamente se tienen que planificar, ¿cierto? Ya, ¿cuál sería la alternativa que no guarda relación, chicos?
Otra palabra que incluye en progreso sería la perseverancia. ¿Ya? Lo que ustedes están haciendo. Claro, ustedes están perseverando, están continuando con estudiar. La alternativa sería la C, pues desarrollo, ¿no? Desarrollo. Palabra que no guarda relación con la palabra progreso. Ya. Finura. La palabra finura. Entre la palabra finura, por ejemplo, y los términos, digamos, timor, maestría, Profesor, ¿del uno cuál era? es desarrollo, desarrollo. Ya, siguiente, finura. Finura tenemos, por ejemplo, los términos primo, maestría, perfección. Existe una relación de afinidad, ya, una relación de afinidad semántica. Mientras que, por ejemplo, la palabra frágil es la palabra que nos guarda relación sería la fragilidad, ¿cierto? Porque, ¿qué entienden ustedes por el concepto de frágil? Frágil viene a ser una característica de algunos objetos que se rompen con facilidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser un vaso, ¿no? Un vaso de vidrio, ¿no? Los vasos son, bueno, hay vasos de plástico como de vidrio, pero en este caso vamos a coger el ejemplo de un vaso de vidrio, un vaso que se puede romper, ¿no? De repente se deja en una esquina, el vaso cae al piso y simplemente se quiebra, pues, ¿no? Es el vaso de vidrio. Pero cuando hablamos de fragilidad, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Porque si es un vaso de plástico, obviamente no se va a romper. Ahí estamos poniendo como ejemplo. Entonces, en este caso sería la fragilidad, ¿no? Fragilidad. Característica de algunos objetos que se rompen con facilidad, la fragilidad. Listo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Número 3, poder. El poder. El poder viene a ser la facultad para llevar a cabo, por ejemplo, el dominio o, digamos, influencias, ¿no? Que una persona puede tener sobre algo. Por ejemplo, podemos poner el dueño de una empresa, por ejemplo, ¿no? Una empresa, estamos hablando del dueño, ¿no? El dueño de una empresa que tiene cierto, pues, poder sobre sus trabajadores, ¿no? Quienes laboran en dicha empresa, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, la facultad de llevar a dominar sobre alguien, de acceder al poder. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Hay varios ejemplos que podemos poner, por ejemplo, cuando hablamos de poder. También de repente podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de poseer armas, por ejemplo, ¿no? Acá ponemos armas. Ahí, por ejemplo, una alternativa de armas. ¿Guardaría relación, por ejemplo? Sí, claro. Frente a un enfrentamiento, por supuesto, ¿no? De repente un conflicto, entonces obviamente va a utilizar pues, el instrumento para poder defenderse. Dinero, en cierto modo también, ¿cierto? También va a tener así como el dinero, así como la posición, ¿no? La posición de repente mm, cuando ha asumido pues un cargo importante, ¿no? En una empresa, un gerente, por ejemplo. Y así como la palabra conocimiento, también, ¿no? De algún modo el conocimiento produce lo que es poder. Claro, por eso es importante, sobre todo el estudiar y tener mucho conocimiento. Por lo tanto, la alternativa sería gobernante, pues, ¿no? Gobernante. Listo, pregunta número 4. Vamos ahora en la palabra franco. Ya, ¿cuál es el significado de la palabra franco? A ver, alguien que me diga, por favor. Está bien sencillo, esa palabra también la hemos visto anteriormente. ¿Qué es franco?
La palabra franco, por ejemplo, es a la persona sincera, la persona afable, o sea, la persona amable. Ese es el franco, la persona amable, leal también, leal en su trato, ¿no? O sea, no solamente es decirlo en palabras, sino también en el trato, ¿ya? Ese es el franco. Ahora, palabras que guardan relación es, por ejemplo, en la ¿Qué? pregunta 4 Sí, está. es el leal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? Leal. Tenemos el generoso también, ¿cierto? El generoso también. Ya, ese es el generoso también guarda relación. Dadivoso también guarda relación. Claro, el leal, generoso, dadivoso son aquellas personas que guardan relación imparcial también. Ahora, la palabra que no guarda relación, por ejemplo, es el previsible. Se refiere a lo que se puede, el previsible es lo que se puede prevenir, lo que uno puede prevenir o anticipar, ¿ya? Esa palabra no guarda relación, ¿ya? Siguiente. 5. Desaliento. El desaliento. Por ejemplo, desaliento es la falta Pasa. de aliento, ¿no? La falta de aliento, ¿Qué pasó? o la falta de... A ver, chicos, apaguen su audio, por favor. Ya. El, el desaliento, como le estaba comentando, es la falta de vigor, vigor de ánimo, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como alternativas, alternativas que guardan relación con la palabra desaliento es el desánimo, por ejemplo, ¿no? El desánimo que es la falta de ánimo, ¿ya? Por eso es el desánimo. La postración viene a ser un estado de gran abatamiento, disminución de la energía, en este caso la postración. Tenemos también otra palabra que también guarda relación es el abatamiento, el decaimiento. Por lo tanto, la alternativa que no guarda relación sería la omisión. La omisión. Que la omisión resulta una palabra que es ajena al campo semántico, que significa descuido o negligencia, ¿cierto? Negligencia. Por ejemplo, lo que ocurre en nuestro país, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos, no digo todos, algunos choferes que cometen la negligencia. ¿Y cuál es la negligencia que cometen algunos choferes, conductores de vehículos? Por ejemplo, cuando de repente en los paraderos, digamos una persona que está viajando como ustedes, como yo también, tienen el mal hábito. A ver, ¿quién me dice cuál es el mal hábito que comete un chofer? A ver, ustedes que siempre han viajado en alguna oportunidad a su trabajo. ¿Cuál es el mal hábito que siempre comete un chofer? ¿No? ¿Qué es lo que siempre suele hacer? Casi siempre, no siempre. ¿Alguien sabe? Jugar las carreritas. Ah, ese es uno, claro. Pues hay varios. Claro, hacer la carreta, muy bien. Claro, eso es una negligencia. Claro, muy bien. Hacer las famosas carreritas, el querer anticipar, ganar más pasajeros, es una negligencia y eso es prohibido. Ustedes incluso pueden denunciar eso. Y si lo hacen, deberían hacerlo. Porque eso está prohibido. Ustedes saben que no solamente expone, bueno, fuera que el chofer esté viajando solo, así esté viajando solo, pone en riesgo la vida de las personas que están transitando, ¿no? Ahora, otra negligencia, por ejemplo, que se comete a veces es, y lo digo esto porque he visto varias ocasiones. Otro, por ejemplo, cuando una persona va a bajar y el chofer, digamos, para no estar, digamos, pasando al otro vehículo que está delante de ellos, a veces hacen bajar los pasajeros en medio de la pista, lo cual también está prohibido, ¿no?
Y esa es una negligencia que se suele ocurrir, por ejemplo, ¿no? Ahora, otra negligencia que a veces ocurre en los medios de transportes interprovinciales, el recoger pasajeros en ruta, ¿cierto? Y ustedes saben perfectamente que cuántos asaltos y robos había en madrugada. Pues esa es una negligencia, ¿no? Por eso los choferes tienen su paradero y recogen a las personas. En lugar de ahí nadie baja hasta que lleguen, ¿no? O en la ruta, no recoger personas en ruta. Una negligencia. Sigamos, plenitud. Bien, plenitud llevamos al momento, situación de mayor intensidad o perfección. En este caso de plenitud. Ahora, las palabras que no guardan relación, en este caso, es, por ejemplo, la alternativa E, que es punta, que se refiere más que todo al extremo agudo o punzante de algo, ¿no? La parte punzante de algo. Por ejemplo, el caso de la jeringa, ¿no? Claro, algo punzante. Por ejemplo, del cuchillo, por ejemplo, ¿no? La punta de un cuchillo. Ese caso sería. Listo. 7. Renunciar. Renunciar. Por ejemplo, renunciar significa hacer, digamos, dejación voluntaria, por ejemplo, de una persona, por ejemplo, cuando viene de repente decide renunciar a su trabajo, por ejemplo, ¿no? Renunciar. A veces puede ser por temas ya sea laborables, por viaje, de repente, alguna otra, ¿no? La palabra renunciar. Bien. Ahora, por ejemplo, la alternativa que no guarda relación con esto, en este caso sería 7, la alternativa 7 que es renunciar, sería en este caso la alternativa C, someter, ¿no? Someter. ¿Cómo se llama? Oh, gordo. Eche seguro. Está en su audio, O pues seguro, gordo. someter, ¿ya? Ya que significa, pues, reducir a la obediencia, dominar. 8, circo. Circo. El circo, pues, es un lugar donde generalmente circulan, pues, espectadores, magos, payasos, brindar un espectáculo. Ese es el circo. La alternativa que no guarda relación sería, ¿quién es el que no guarda relación? La alternativa que no guarda relación es el boletero, ¿no? Porque el mago está dentro del circo, el payaso también, el domador de fieras, el malabarista, mientras que el boletero, ¿por qué es el boletero el término excluido? Porque el boletero está en el circo, claro que está en el circo, pero la diferencia es que él no forma parte del espectáculo, él no forma parte del espectáculo. ¿Quiénes forman parte del espectáculo? El mago, el payaso. Esta O si ya llevaste sería la alternativa correcta. A ver, su tarea va a ser buscar el significado de 10 palabras en negrito. ¿Ya? Significado de progreso, finura, poder, ya todos ellos, ¿ya, chicos? De las 8 alternativas. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, ¿puede poner las 6? Ya. 7E, 6E, 7C. ¿Ya terminaron? Listo. A ver, chicos, se van a conectar 12 y 12:30 se conectan, ¿ya? Para su examen de razonamiento verbal. ¿A las 12 y qué, profesor? 12:30, 12:30, ¿ya? 15 minutos, ¿ya?
Ahí yo les voy a escribir también en el grupo que vuelvan a ingresar. Ya 2:30 ingresan, chicos, ¿ya? Para su examen. Van a tener ¿Al mismo link, profesor? sí, al mismo link, por supuesto. No va a haber otro link. Hay un link, no. 2:30, ¿no? Sí, hay un link que no les he enviado el link de examen, ¿no? Sí les he enviado un link de examen. Sí, No. hay dos. Hay dos. Hay dos, profesor. Van a ingresar al link donde dice examen. 12:30, ¿ya? ¿El examen de qué va a ser? ¿De qué va a ser? Razonamiento verbal, nada más. Todo el tema que hemos avanzado. Del tema número 1 al 4, ¿ya? Ese es el Ya, examen. profesor. Listo, ok, nos vemos.